Maderera Moconá, teléfono 37 64 65 44 11 en Ruta 2. Bueno, como les anticipaba, estamos comunicados con el amigo Tom Van Doren. Él está en la ciudad de La Haya, en Holanda. Tom, ¿cómo te va? Buen día. Todo bien acá, estoy en La Haya, que es la capital de Holanda. Uh-huh. Y acabo de darles a comer a mis peces anuales que tengo acá. Tom, ustedes tienen una larga disputa con Ámsterdam, ¿no? Que una es la capital, en otro lugar están los reyes. La reina argentina está ahí. ¿Qué tal te llevas con ella? Ella ya está un par de años, sí. Acá los reyes viven por acá, al lado de la ciudad. Ámsterdam es la ciudad más grande, eso es la verdad, pero la capital política está acá. Entonces los ministerios, todo eso están acá. Claro, ahí reside el gobierno. Sí. Y Máxima es bastante... la gente la quiere mucho. Se han olvidado de la historia argentina, de su familia un poco. Entonces, sí. Se han olvidado de la familia porque el padre tiene un pasado bastante turbio. Sí, eso lo sé. Entonces... pero ella es muy querida, fue, ¿no? Un disputo... Sí, sí. Uh-huh. Entonces, con... Sí, adelante. Sí, con su papá hubo un disputo antes de que se casara con el rey y no podía estar en la boda, pero un par de años después él ha vivido como vivía la mitad del año en una casa muy cerca del palacio a ella y su marido, entonces ha estado bastante mucho acá. Claro, claro. Bueno, ahí te presento al amigo Gaby Alicino, que creo lo conoces algo. Hola, buen día, Tom. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos... Sí, todo bien. Estamos acá en Feliciano, viendo de ultimar los detalles para el encuentro. Y bueno, justo estaba aquí y Oscar me invitó a participar de este momento. Tom, nosotros ya estamos pensando, tenemos en la cabeza en hacer un gran encuentro internacional para el año que viene. O sea que ya al aire, aquí por esta emisora te comprometemos la presencia. Ok. Que apriete, ¿no? Chata, era para eso el reportaje nada más, Tom. Bueno, Tom, ¿podés contarle a la audiencia sobre todo cuál es tu tarea investigativa respecto a los Kilis? Yo soy un biólogo y mi disciplina es la biología evolutiva. Se estudia la adaptación de especies, de individuos, de la manera que crecen organismos y por eso me interesa cómo se adapta el desarrollo embrionario. Es una disciplina en la biología evolutiva bastante reciente que se estudia el desarrollo, los aspectos que tienen a ver con la adaptación al medio ambiente y a los cambios climáticos, todo eso. Y por eso me enteré que los kilis, los peces anuales, son muy interesantes para hacer trabajos en eso, porque viven en medios ambientes que no son
permanentes. Son peces que viven en charcos que se secan en Feliciano en el verano, y los peces adultos se mueren y lo que sobrevive son los embriones que están en la tierra. Pero esos embriones se puede observar, no es como granos de algunas palmeras que se dispersan por el océano. Esos embriones son fáciles a estudiar y eso es lo que hago. Criar peces, sacar huevos, observar miles de embriones, lo que están haciendo. Es como la demografía de los embriones de los peces anuales, lo que hago. Pero también eras criador antes, acuarista. Sí, yo empecé criando cíclidos de África cuando tenía como 14 años, y solo fue durante mis estudios de biología que volví a trabajar con peces, y he criado peces de Argentina y Uruguay en mi casa durante años, y les he puesto en el laboratorio alrededor de 2005 para criar muchos más en condiciones bastante controladas. Tom, vos hablaste de la evolución. ¿La evolución de estos peces te llamó mucho la atención? ¿Eso es lo que más te interesa? Sí, la evolución de su desarrollo. ¿Sabes? Esos peces, los embriones, lo que es algo espectacular es que llegan a parar su desarrollo embrionario. Y en el laboratorio tengo embriones que ya tienen como 6 años y todavía están en vivo. Entonces, si esos peces en la naturaleza tendrían un ciclo completo, una generación completa cada año, se puede haber embriones que no completan su ciclo ni en 5 o 6 años también. Entonces es muy variable lo que hacen. A ver, Tom, te pregunto, ¿vos tenés embriones o digamos huevitos de quilis que tienen 6 años? Sí. ¿Y en qué condiciones los tenés guardados? No es nada muy especial. Están en un tupper con tierra, con turba, a una temperatura controlada que está a 22 grados. Entonces no es una nevera ni es sin oxígeno, es bastante regular. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Son un ejemplo, además de sobrevivencia, ¿no? La de estos peces. Uh-huh. Entonces lo que me interesa es cómo llegan a tener un desarrollo así, qué adaptaciones implica, pero también si las poblaciones que están en la naturaleza todavía, si llegarán a protegerse con su desarrollo lento, por ejemplo, a sobrevivir cuando las condiciones climáticas están cambiando. Eso me interesa también, la persistencia de esas poblaciones naturales. Claro, porque los ciclos de lluvias y sequías están cambiando, ¿no? Entonces, esto es una investigación muy importante para ver cómo estos peces, o ver si estos peces pueden sobrevivir estas condiciones tan cambiantes, ¿no? Actualmente. Sí, lo que sabemos por seguro es que si los charcos se desaparecen no habrá más quilis, pero si, por ejemplo, preservamos los sitios donde están los charcos, en función de lo que cambio en las lluvias que llegan, en las temperaturas, las épocas secas se van cambiando, la temporada donde el charco se moja va a cambiar, y necesitamos hacer predicciones sobre lo que va a pasar a esos peces y hacer previsiones también
sobre qué podríamos hacer para mantener los peces anuales. Tom, si a un charco lo dejamos, un charco donde estuvo habitado por quilis, ¿no? Lo techamos, no permitimos durante 3 o 4 años que caiga agua sobre ese charco, o sea, no se hidrate. Al 5.º año, supongamos, al 4.º año, dejamos que se hidrate. ¿Podrán nacer estos embriones? O sea, nacer los bichitos. Si todo se pasa en la naturaleza como en el laboratorio, si todo se pasa en la naturaleza como en el laboratorio, debería haber también embriones que persisten, que viven en vivo después de 5 años. Entonces es capaz que es posible, pero nos falta investigaciones sobre el desarrollo en el medio ambiente natural. Lo que hacemos con tupers y turba en el laboratorio no es seguro de que es exactamente de esa manera que todo se va a pasar en los charcos naturales. Claro, ¿no? Entonces la previsión ahora es que es posible, pero habrá que verificar en algún sitio. Uh-huh. Y esa tarea debería ser nuestra, Gaby. Bueno, Sí. con Tom hablamos mucho y bueno, esperemos que en algún momento podamos llevar a cabo esos proyectos de los que tanto hablamos, ¿no, Tom? Sí. Yo ya como eso me interesa. Esas investigaciones se debería hacer no con los charcos que son 100% naturales, porque es un riesgo que no dejamos caer la lluvia, se puede pasar que perdimos todo, pero si llegamos a organizar unos charcos artificiales, en eso se podría hacer muy bien, y eso intentamos un poco en la región de Buenos Aires, de tener sitios así. Claro. Bueno, Tom, vamos a organizar los felicianos en Entre Ríos. Sí. Sabes, en marzo estuvimos pescando en embarcación en Salta, y ahí hay especies muy raras hay una especie muy rara de quilis también, y al charco natural no conocemos a solo un sitio donde existe esa especie. Pero por el momento hay un montón de agricultura de soja en la región, y se nota que por los trabajos que hacen las empresas de agricultura que están que hay como charcos que no son naturales, que se forman en los canales de irrigación del soja. Uh-huh. Entonces ya quizás ya existen algunos charcos artificiales en varios sitios. Habrá que ver. Tom, Lo que quería decir lo que quería decir es que ya se están pasando cosas, que no hay solamente charcos naturales con quiles, ya están migrando en sitios que hemos hecho nosotros por agricultura, por construcción. Eso ya se está pasando también. esto es en Salta, dijiste, ¿no? Sí. Uh-huh. Y es increíble, pero han resistido incluso hasta los venenos que tiran los ojeros, ¿no? Sí. Sí, venenos, fertilizantes. Venenos del medio ambiente. Claro. Digo. Sí, pero no sabemos todavía si esa resistencia a los agrotóxicos sería igual para cada especie. Claro. Hay, por ejemplo, también peces anuales que están mucho más grandes que otros, que son piscívoros, que comen a los chiquitos, a otras especies del mismo charco. Quizás estarán acumulando agrotóxicos
mucho más que las otras especies, o se podría ver también que algunas especies, por ejemplo, en la costa de Uruguay, serían mucho menos resistentes a agrotóxicos. ¿Menos resistentes, quisiste decir? Sí, he visto en Uruguay, por ejemplo, en Uruguay he notado, por ejemplo, que en los charcos naturales que el pasto sigue creciendo todo el invierno, entonces la calidad del agua, no hay nada podrido en los charcos ahí. Y esos peces son mucho más difíciles a criar en peceras, en acuarios. Y yo pienso y tengo miedo que serían mucho menos resistentes a una degradación general de es condiciones. Pero han resistido incluso hasta los venenos que tiran los ojeros, ¿no? Sí. Sí, venenos, fertilizantes. Venenos del medio ambiente. Claro. Digo. Sí, pero no sabemos todavía si esa resistencia a los agrotóxicos sería igual para cada especie. Claro. Hay, por ejemplo, también peces anuales que están mucho más grandes que otros, que son piscívoros, que comen a los chiquitos, a otras especies del mismo charco. Quizás estarán acumulando agrotóxicos mucho más que las otras especies, o se podría ver también que algunas especies, por ejemplo, en la costa de Uruguay, serían mucho menos resistentes a agrotóxicos. ¿Menos resistentes, quisiste decir? Sí, he visto en Uruguay, por ejemplo, en Uruguay he notado, por ejemplo, que en los charcos naturales que el pasto sigue creciendo todo el invierno, entonces la calidad del agua, no hay nada podrido en los charcos ahí. Y esos peces son mucho más difíciles a criar en peceras, en acuarios. Y yo pienso y tengo miedo que serían mucho menos resistentes a una degradación general de condiciones del agua. Qué terrible, ¿no? Tom, vos vivís en La Haya, pero tu lugar de trabajo está en París, en la Sorbona, ¿verdad? ¿Profesor universitario? Sí, así es. ¿Profesor universitario? No soy un profesor universitario. En Francia hay como una agencia que es parecida al CONICET. Ajá. Nosotros que trabajamos para ese organismo somos investigadores. Entonces no tenemos ninguna obligación de enseñar, pero lo hacemos cuando podemos. Sí. Lo que tenemos que hacer es avanzar la disciplina, entonces yo tengo que avanzar la biología evolutiva. Y como lo hago, no es importante, no tengo que sentarme en una oficina si no es necesario, lo hago como quiero. Entonces una libertad enorme que tengo en eso. Yo acotaría algo que Tom siempre enseña, digamos. Hablar con Tom es aprender de todo, así que siempre agradecido por sus conocimientos y realmente es una persona que no es nada egoísta. Él todos sus conocimientos los aporta, así que te agradezco mucho, Tom. Tom, ¿podés definir en pocas palabras la evolución de la naturaleza, digamos? Esto que vos tanto estudiás y tanto desarrollás. ¿Cómo qué es la evolución? Tu trabajo, definirlo bien, ¿cómo es? Ok. Entonces, son investigaciones sobre adaptación y yo tengo una formación en ecología animal, pero después aprendí a hacer matemáticas también. Entonces yo trabajo un montón con modelos que van a ser
previsiones del futuro sobre organismos, si llegarán a adaptarse o no. Y la biología evolutiva es una disciplina que existe como 200 años, pero en los últimos 20 años, la importancia de interacciones entre organismos y el medio ambiente son mucho más importantes que antes. Por ejemplo, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en la biología evolutiva se interesaba sobre todo sobre cambios genéticos en organismos y el medio ambiente y cómo responden individuos de organismos a los cambios en el medio ambiente. No se estudiaba de esa manera. Es algo reciente. Entonces, toda esa teoría de biología evolutiva sobre adaptación, hay que cambiar cosas para integrar mucho mejor interacciones entre organismos y su medio ambiente. También como padres colectan datos del medio ambiente y van a informar a sus descendientes por moléculas, por cambios en los huevos, por cambios de recursos, informan a sus descendientes del medio ambiente y los cambios que va a hacer. Son como interacciones entre generaciones de organismos. Y nosotros estamos trabajando en adaptar la teoría de la biología evolutiva a todo eso. Claro, Tom, interesa mucho en las investigaciones tuyas esto de la rapidez que tiene las autrolevias, por ejemplo, en cuanto a desarrollar todo su ciclo de vida en muy poquitos meses. ¿Interesa? Sí, me interesa. Eso es algo que les interesa sobre todo a gente que quiere criar astrolevias en su laboratorio para hacer avanzar la cosa. Lo mínimo para cumplir el desarrollo embrionario me parece como un mes, y cuando nace un alevindio nuevo puede ser adulto en 2 o 3 semanas. Entonces ese macho o esa hembra va a empezar a poner huevos un par de semanas después de su eclosión. Pero si crece más después, la cantidad de huevos que va a poner normalmente aumenta. Entonces la fecundidad de una hembra va a crecer todavía después de ese par de semanas. Entonces se puede cumplir una generación entre 1 mes o 2 meses. Pero normalmente no estoy apurando todo así. Yo hago incubaciones normalmente en 4 meses y dejo crecer a mis peces como quieran, normalmente afuera. Y los adultos que tengo en peceras, en los charcos naturales morirían después de un par de meses, pero en peceras que están afuera, si no se congela todo, esos adultos van a seguir viviendo 2 o 3 años sin problema. Entonces se puede elegir. Sí, adelante. Se puede elegir la velocidad de cómo avanzarán las generaciones o no. Es algo muy útil en esos peces que se puede. ¿Qué experiencia tenés en cuanto a la duración de la vida de por ejemplo, una austrolevia criada en cautiverio? ¿Qué periodo de vida? ¿2 años, 3 años? Sí, eso existe un estudio de los años 60 del siglo pasado de alguien que tenían Australevia adrofi en una pecera, y esos peces vivían 2 años fácilmente. Y yo estoy criando mis peces sobre todo... Tom, un momento. ¿2 ¿sí? o 12? 2. Uh-huh. Eso es lo normal, me parece, que viven alrededor de 2 años, y
Hay un par de especies, esos donde hablé, que viven en la costa de Uruguay, que normalmente viven menos tiempo, un año no más. Claro. Puede ser por su exigencia de condiciones de calidad del agua, pero en general viven fácilmente 2 años. Tom, ¿qué contactos tenés con criadores o fanáticos de este hobby del mundo? ¿Tenés contacto con japoneses, por ejemplo? Los japoneses a veces encuentro entonces todas esas asociaciones de gente que está creando kilis, los acuaristas, organizan congresos cada año en cada país, y los japoneses normalmente visitan a Europa cada año para comprar peces y para contribuir peces al congreso. Entonces ahí les encuentro cada año. Bueno, acá en Argentina el año que viene vas a encontrar unos cuantos cuando vengas. Okay. Bueno, hay acotando un poquito, Tom, hay una idea, o por lo menos me lo han contado alguna vez, que el emperador de Japón criaba Australebias nigripinis. No sé si tenías ese dato. Sí, me contó Eversalvia, un acuarista de Montevideo, que algún día, debe ser ya como 20 años atrás, que algún día timbraban en la puerta y llegaba alguien del emperador de Japón para venir a buscar peces en su casa. Es así. Bueno, sí. te cuento por las dudas si no sabes, pero en una convención en Tokio, una F3 Nigripini de Feliciano obtuvo el segundo premio. Ah, genial, eso no lo sabía. Ajá. Bueno, Tom, no sé si tenés alguna cosa más para decir. Seguramente tenés 1000 cosas para decirnos, ¿no? Pero para ir finalizando la entrevista, ¿qué más te queda decirnos? Lo que quiero decirles todavía es que con investigadores de distintos países en Sudamérica nos organizamos en una red de investigadores que trabajan en peces anuales, y por eso yo voy a visitar Sudamérica mucho más que antes. Entonces en septiembre ya estaré otra vez y quizás nos veremos otra vez. ¿Quién, por ejemplo, de Argentina? De Argentina está el coordinador argentino, es Felipe Alonso de Salta. Claro. Y un investigador de La Plata que se llama Martín Montes está también. También son biólogos que se dedican a esto, ¿no? Sí, Felipe Alonso es un taxónomo que se interesa en definir las especies, y Martín Montes trabaja en los parásitos de los kilis. Entonces está investigando qué parásitos tiene, si son nuevas especies o no, si son huéspedes intermedios para parásitos que se multiplican en aves también. En eso trabaja él. Claro. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Tom. Muy agradecidos. Gracias, Tom, nuevamente, y bueno, esperemos vernos en septiembre. Sí, nos veremos. Y muchas gracias para tenerme en su programa, fue un placer. Bueno. Y nos veremos entonces. Hasta cualquier momento. Gracias, Tom. Ok, gracias. Chao. Bueno, era desde La Haya Tom Van Doren, un biólogo que se dedica a investigar algunos aspectos de estos peces que nosotros tenemos, y en cantidad asombrosa en Feliciano, y que son tan bellos, tan lindos, y que son además
nuestra pasión. Gaby. Bueno, realmente escuchar a Tom siempre es un placer y sí, como dijiste vos, estos peces son muy abundantes aquí en Feliciano, por eso estamos acá, por eso organizamos varios encuentros aquí y esperemos que este año sea tan bueno como los anteriores. Y por eso, a pedido nuestro, el intendente va a declarar patrimonio natural de Feliciano a las autolevias. Exactamente. Es un primer paso como para visualizar estos animales y visualizar la problemática que llevan, que son la pérdida de sus ambientes y la desaparición propiamente dicha de estas especies. Bueno, son las 10 de la mañana con 37 minutos. Ya continuamos con toda la información.